Continuamos en esta tarde mirando los deberes de la membresía de la iglesia. Y si pudiera resumir lo que hemos estado viendo en particular de los deberes en torno a nuestros servicios formales. Y primero que nada, el deber de congregarnos. Luego miramos los elementos de la adoración, el escuchar la palabra de Dios y participar en los sacramentos y así sucesivamente. Y después de eso estuvimos viendo el deber de dar al Señor, el desprendernos de nuestra sustancia. A lo largo del camino he enfatizado en varios puntos lo que realmente son estos deberes y por otro lado nuestro privilegio. Por ejemplo, tienes el privilegio de oír la palabra de Dios, tienes el privilegio de participar en los sacramentos y el venir a la iglesia, etc. Y con el privilegio viene la obligación. Lo que quiero hacer durante las próximas semanas es llevarte de vuelta al principio donde describimos lo que era la iglesia. Todas estas imágenes y una de ellas el cuerpo del Señor Jesucristo. Así entonces somos miembros del cuerpo y Pablo nos dice que somos miembros los unos de los otros. Y cuando empezamos a pensar en eso, queremos estudiar las implicaciones de lo que eso significa para la vida en el cuerpo y todas las relaciones que tenemos entre nosotros en él. Entonces estamos iniciando en esta tarde observando su relación con sus oficiales y cómo debes relacionarte con el liderazgo. Ya hemos predicado eso, que tienes el privilegio del cuidado pastoral. Pero ¿cómo entonces vas a responder? ¿Cuál es el deber que recae sobre ti con respecto a tus pastores y ancianos? Tú sabes que su deber es alimentar y gobernar el rebaño. Pero si miras nuestro texto de hoy, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, descubrirás una serie de deberes que recaen sobre ti. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo diría que esto es algo en que no se piensa muy a menudo. Tú esperas que tus ancianos piensen en su deber hacia ti. Y esperas que ellos digan, bueno, yo soy anciano y esto es importante, y que ellos lleven a cabo su oficio fielmente al Señor. Bueno, el otro lado de eso es que tú eres un miembro y tienes deberes bíblicos que veremos 5 de ellos en particular en esta tarde. Deberes con respecto a cómo te relacionas con tus ancianos. El primero es, debes conocerlos. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ahora, este es un llamado ferviente. Él está suplicando, es como rogarles, te ruego que hagas esto. Y no hubieras imaginado que esto es lo primero que va a decir y que los conozcas. Pero en esto es donde pone el énfasis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Bueno, tenemos aquí una descripción del hecho de que son ellos los gobernantes. Ellos son aquellos que Dios ha enviado y nombrado para el gobierno y disciplina de la iglesia. Y en nuestro texto aquí, ellos están trabajando en la iglesia, pero la palabra que usa es os presiden en el Señor. Muy importante. Están sobre ti en el Señor. En otras palabras, tienen una posición de autoridad sobre el rebaño, pero también bajo el Señor. Ellos están trabajando duro, resaltado aquí por la palabra, os amonestan. Te van a advertir y exhortar. Así que lo primero que debes saber es esto, la descripción de lo que estos hombres son en realidad. Ellos están sobre ti en el Señor. Ellos ocupan una posición de autoridad. ¿Entiende esto? Pero Pablo quiere decir más que eso. Él no está diciendo solamente, oh,
Por cierto, deberías reconocer el hecho de que hay gente en la iglesia que ocupan cargos. Nos lleva más allá de eso. Tienes el deber de reconocer. ¿En qué sentido vas a conocerlos? Bueno, debes saber que ellos son tus líderes. Esto lo veremos más adelante en Hebreos capítulo 13. Debes reconocer que velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Pero aquí debía haber un deseo de relación. Porque la palabra lleva el pensamiento de llegar a conocer a alguien. No solo que son tus líderes, más que eso. ¿Quiénes son tus líderes? De manera que tú estarías buscando desarrollar una relación bíblica con tus líderes. Ahora, donde se desconoce de quiénes son estos hombres y no sabemos quiénes son, prácticamente este mandamiento no puede funcionar. Pero quiero que veas hoy que el deber está puesto sobre ti. A veces escucho esto como pastor y me dicen, bueno, sabes, esta persona no viene a mí, no intenta conocerme. Bueno, eso no es la dirección en la que viaja este texto. Lo que quiere decir es que tú tienes que conocerlos. Bueno, si esto no se ha hecho bien debido a las fallas de quienes están en el liderazgo y aquellos que están bajo el liderazgo. Y quiero ver eso desde ambas perspectivas en esta tarde. Primero que nada, hay un problema desde la perspectiva de los ancianos. El problema es así. Ellos reconocen que ocupan el cargo. Y se lo toman en serio las calificaciones del oficio y así deberían de mantenerse humildes, deben de ser sobrios, deben magnificar el oficio y reconocer que el quinto mandamiento da responsabilidades y deberes. Y aquí tan pronto como escucha la palabra presiden, eso significa que no todo está en un mismo nivel. Como dije en esta mañana, hay inferiores y hay superiores, hay iguales. Y en esta relación es el de superior a inferior. Tenemos el mismo asunto, por supuesto, en nuestras familias. Tenemos padres e hijos. Pero el padre no intenta ser el hermano de su hijo o el amigo de su hijo. Bueno, no debía de hacerlo. Él debe de ser el padre del niño. Y esto es lo que esperas ver en la dinámica de una relación. Y así, desde la perspectiva del anciano, él debería estar lidiando con esto. Él no querrá igualarse y pretender que él es solamente un miembro más, aunque él es un miembro. Pero al mismo tiempo no debe ser inaccesible. Tiene que tener cuidado de no relacionarse demasiado o muy involucrado a cierto nivel, porque eso puede tener y traer problemas. El exponerse en formas en las que sería mejor no exponerse a sí mismo. La creación de divisiones y celos. ¿Por qué este anciano es muy amigable con esta familia? Él siempre pasa más tiempo con ellos. El favoritismo comienza a causar problemas en la congregación. Vemos a tus ancianos y a tu pastor que son conscientes de esto. Ellos tienen que balancear todas estas cosas, mientras a la vez construyen una relación contigo como miembro de la congregación. Entonces hay un problema desde la perspectiva de los ancianos. Sin embargo, ministros y ancianos al mismo tiempo no deben vivir aislados. Ese es el peligro al otro lado de esta zanja. Y es irónico, ¿no crees? Que tienes ministros y ancianos y si vieran a un cristiano tratando de vivir aislado, le dirían que eso es lo peor que puedes hacer. Le dirían, necesitas ir y fomentar el compañerismo y conocer a otros creyentes, e interactuar con ellos y ser fortalecido por ellos. Y luego el ministro o anciano trata de vivir de la manera que él nunca aconsejaría a nadie vivir así.
Los cristianos se nutren unos a otros. En el cuerpo de Cristo, la dinámica entre miembro y miembro es de vital importancia. Los ancianos no solo deben supervisarlo, sino que ellos también deben participar de ello. Es un medio para su propio crecimiento. Así que hay un problema que debe ser tratado bíblicamente en equilibrio desde la perspectiva del anciano. Pero por otro lado, es que hay un problema desde la perspectiva de la congregación, porque la congregación puede tener una visión falsa de los ancianos en estos dos sentidos. Por un lado, podrían decir, oh, ese es el anciano, ese es el ministro, y quieren darle su lugar y respetar el oficio. Pero luego retroceden y piensan y preguntan, ¿cómo podría alguna vez hablar con el pastor? El otro problema es que quieren traer al pastor y al anciano abajo. Todo lo quieren poner a un mismo nivel. Y los quieren solo para que sean uno más en la congregación. Así que entonces, desde tu perspectiva, hay que ser consciente de la realidad del cargo y todo lo que conlleva. Hay que respetar la dignidad y los límites de quienes ocupan el oficio. Al mismo tiempo, debes de conocerlos. Por un lado, debes respetar la autoridad y por el otro, desarrollar una relación. Pablo dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ahora esto es cierto para todos ustedes. Niños están escuchando. Esto también es cierto para ti. ¿Qué te está diciendo Dios como miembro de esta congregación? Él te está diciendo, conoce a tu pastor. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor está diciendo, que conozcas a tus ancianos. No te alejes de ellos. Ven y habla con ellos. ¿Sabes qué es una delicia? Y está creciendo en número. Que después de los servicios hay una línea larga que se está formando alrededor de mí para los niños que intentan decirme algo del sermón. Eso no es solo bíblico, es precioso. Es precioso para mí como pastor. Eso es algo bueno. Niños, no me lo dejes solo para mí. Y ve con los ancianos también y conócelos en el Señor. Lo último que queremos como congregación es que los niños crezcan y a la edad de 18 años digan, yo ni siquiera conozco a mis ancianos. Bueno, sé quiénes son, pero no los conozco. Dios te manda a ti que los conozcas. No que solo ellos te conozcan. Dios te manda a ti conocerlos. En segundo lugar, debemos estimarlos. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No solo debes conocer a los que gobiernan, pero esto es realmente toda una declaración. En español se batalla en transmitir lo que se está diciendo en griego. Lo que Pablo está diciendo aquí es estimarlos no solo muy altamente, sino estimarlos abundantemente. De hecho, suena un poco raro, pero la fuerza de esto es estimarlos excesivamente. Así es. Estimarlos hiper excesivamente. ¿Pero por qué? Por dos cosas. Estimarlos por el trabajo que realizan. De eso está hablando aquí. Estimarlos muchísimo por la obra que realizan. Reconocer que son predicadores de la palabra a tu alma. Son pastores que deben gobernar el rebaño.
Son embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de ellos para ser reconciliado con Dios. Ellos son edificadores y son guardianos de la iglesia del Señor Jesucristo y obran bajo Jesucristo en cosas que van a perdurar eternamente. Ahora tú puedes valorar todo tipo de otras cosas. Por ejemplo, necesitas un arreglo en tu casa y contratas a un hombre para arreglarlo y ves la factura y dices, bueno, no es barato, pero valoras el hecho de que ya está arreglado y que fue capaz de arreglar el problema. O vas a los médicos y valoras el hecho que tienes un país en donde hay buena provisión médica. O ves los sacrificios que sirven en las Fuerzas Armadas y algunos de ellos han regresado heridos y ves su servicio y dices, yo estimo eso. Y Pablo dice, escucha, ¿hay algo más importante en el mundo que esto? ¿Que Dios te dé predicadores del Evangelio y pastores para tu alma? Entonces pone esto en la perspectiva correcta y estímalos hiper excesivamente. En el mayor grande trabajo que se puede hacer en el servicio a nuestras almas. De acuerdo a cómo valoran lo que significa este trabajo, así valorarás a los que fueron apartados para esta obra. Pero no los estimes solo por el trabajo que hacen, sino estímalos por su manera de trabajar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahí está, trabajan entre ustedes y están sobre ti en el Señor y te amonestan. ¿Ves cómo se describe aquí el trabajo? Debes estimar el oficio de un anciano, pastor, pero esto no es algo automático, que los ancianos tendrán esta estima. Porque claro que es muy posible y ha sido el caso muy a menudo a lo largo de la historia de la iglesia, que quienes ocupan el cargo no son dignos de tu respeto. Porque no hacen el trabajo que Cristo les ha mandado hacer. Así que no debes tener en alta estima a los que son malvados en el oficio. No hay que tener en alta estima a los perezosos en el oficio. El mandato de Pablo aquí implica fidelidad de parte de los que están en ello. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra obra aquí significa trabajar duro. La palabra amonestar significa recordarte y corregirte cuando sea necesario. Bueno, puedes ver que el anciano, el pastor que fue llamado a esta obra, ¿qué es lo que van a hacer? Él va a ser fiel a tu alma. Él no tendrá miedo de tu rostro. Si necesita amonestarte en el Señor, Él va a trabajar delante de Dios para tu beneficio. Y Pablo dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Bueno, puedes ver aquí la correlación. Respetar el oficio, sí, pero estima a quienes lo cumplen y se esfuerzan, según el modelo bíblico, ya sea enseñando o gobernando. Si vamos a la primera de Timoteo, encontrarás a Pablo diciendo algo similar allí. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, escuchen, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Puedes verlo? Que los estimes doblemente. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Ahora este texto está relacionado con el salario, pero lo fundamental es esta estima que aporta Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes conocerlos y debes de estimarlos en gran manera. Ahora aquí estoy predicándoles ahora la palabra y te estoy diciendo de cómo debes de responderme. Pero no estoy aquí tocando mi propia trompeta, ¿me entiendes? Esta es la trompeta del Señor que está sonando. Este es el Señor diciendo, así es como debe responder a los que trabajan entre ustedes de esta manera. Conócelos y estímalos, pero ámalos constantemente. Amarlos y estimarlos muy altamente en amor, por amor a su trabajo. No es solo respeto, no solo agradecimiento por lo que recibes de ellos, sino amor. Para recordar, como dijimos esta mañana, todo está realmente arraigado y cimentado en el amor. Aquí está tu honor, tu estima, tu respeto, y está arraigado en el amor para aquellos que trabajan entre vosotros. Podríamos decir esto, que la relación entre ancianos y ministros hacia su pueblo y el pueblo hacia ellos debería ser una relación de amor en crecimiento. Así que, por un lado, los pastores deben de amar el rebaño, así como Jesucristo lo amó y se entregó por él. Así los pastoreados están bajo pastores que deberían buscar amar a la iglesia de Jesucristo en la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y encuentras esto a través de todo el Nuevo Testamento. Hay muchas maneras de encontrar expresiones de amor que se dan al rebaño. Piensa en Pablo, cómo empieza sus cartas en el Nuevo Testamento. Toma, por ejemplo, Filipenses en el capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 3 y verso 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y eso no es solo una introducción profesional a una carta. Aquí hay un hombre cuyo corazón late con amor, escribiendo a una iglesia de la que se separó y dice, mientras me siento aquí, pienso en ustedes, mi corazón se levanta a ti, te amo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Piensa en los términos que él usa y los otros apóstoles cuando se dirigen a la iglesia. Mis amados. Y esto no es una etiqueta. Es amor pastoral. Términos cariñosos como el de apóstol Juan cuando escribe a los cristianos y les dice, mis hijitos, te amo como un padre ama a sus hijos. También tienes ejemplos de este amor hacia el rebaño. Lo ves en el anhelo de Pablo estar en los lugares en los que él no puede estar. Oh, tengo un amor y deseo de estar contigo. Yo tengo un amor tanto que con gusto me gastaría y sería gastado por ti. Mira en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esa es una palabra desafiante. Voy a entregarme por ti. Eso es lo que Jesús hizo por la iglesia. Voy a hacerlo, aunque cuanto más te amo, parece que menos me amas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 y el versículo 8 dan otra expresión.
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese es el amor de un pastor por el rebaño. Pero el rebaño ha de amar al pastor con la misma gracia cristiana de amor. Y así como vimos expresiones de amor del pastor al rebaño en el Nuevo Testamento, así también encontramos expresiones del rebaño amando al pastor. Y esas expresiones dadas a esos hombres les anima grandemente y fortalece los corazones del pueblo de Dios. Regresemos a 2 de Corintios, esta vez capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Y escuche lo que dice Pablo en el versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Ves esto? Pablo dice, todo era una pesadilla para mí. Mi carne no tenía descanso, los problemas estaban por todas partes, afuera estaban peleando, por dentro había miedos. Y entonces Tito me informó de tu ferviente deseo, tus comunicaciones de amor para mí, y fortaleció mi alma en medio de la pelea. Entonces tienes ejemplos de rebaño amando a los que están en liderazgo. Puedes pensar inmediatamente en dos. ¿Recuerdas a los ancianos que ellos mismos eran ancianos? Y a los hermanos que se reunieron alrededor de ellos con Pablo en Éfeso, cuando Pablo iba a partir, y cayeron sobre el cuello de este hombre. Ellos lloraron, porque no lo iban a volver a ver. ¿Crees que aquellos cristianos se distanciaban entre ellos? ¿Crees que se mantuvieron lejos sin poner ningún esfuerzo en conocer y estimar al apóstol Pablo? El segundo ejemplo, en la carta de Filipenses, fueron los filipenses que envían un regalo a Pablo, el cual está preso por mano de Epafrodito, y Epafrodito enferma a punto de morir, y sacrificándose hace ese servicio de amor para llevárselo a Pablo. Y como Pablo escribe a los filipenses, puedes ver que él está tan animado por el amor de Epafrodito y también por el amor de la iglesia de Filipos, quien le había enviado un regalo alentador en un momento de necesidad. El rebaño ha de amar a su pastor con un amor que va más allá de las personalidades. No siempre tienes que hacer clic con ellos. Los tienes que amar. Es posible que te sientas atraído por la personalidad de algún ministro o anciano en particular en la congregación, o puede que no lo estés. Puede que te resulte algo más difícil con uno que con otro, pero estás ligado aquí por medio del mandamiento de amarlos. Y ese amor hará que valores sus capacidades y también te permitirá para soportar sus debilidades. Conócelos, estímalos y ámalos. En cuarto lugar, someterse a ellos.
someterse a ellos. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta pequeña palabra presiden está hablando de autoridad, ¿no? Lleva el pensamiento de que aquellos que gobiernan sobre usted. Bueno, si buscas en Hebreos capítulo 13, lo verás ahí en este capítulo que el apóstol usa una frase 3 veces. El primero se encuentra en el versículo 7, Hebreos 13, verso 7. Acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Recuerda a aquellos que han gobernado sobre ti. Entonces, si miras el versículo 24, él dice, saludad a todos los que os dirigen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Pero si miras el versículo 17, lo encuentras de nuevo, y el apóstol dice, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Bueno, existe esa relación de autoridad y sumisión entre anciano y miembro. Ellos gobiernan sobre la congregación. Sin embargo, no deben enseñorearse del rebaño. Pero por otra parte, ellos tienen una autoridad real del Señor Jesucristo que debe de ser recibida. Entonces veíamos esta mañana en Números, en el capítulo 16, cómo esto fue un problema en la iglesia del Antiguo Testamento, donde Coré, Datán y Abiram desafiaron la autoridad designada por Dios de Moisés como líder y Aarón en su función como sacerdote. Y vinimos en el versículo 3 de ese capítulo y dijeron, ¿quiénes son ustedes para levantarse por encima de nosotros? Todos somos santos. Es como la misma palabra que tenemos en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Los que os presiden están por encima de ti en el Señor. Él no dice que son mejores que tú, pero Él dice que te presiden. Les he dicho esto antes, niños, no tienen que obedecer a tus padres porque tus padres sean mejores que tú. Tienes que obedecer a tus padres porque tus padres están sobre ti. Dios les ha dado la autoridad sobre ti. Y es lo mismo en la iglesia. Dios ha designado el gobierno. En el capítulo 13 de Hebreos los términos son fuertes. Debes obedecerlos como para hacer lo que te dicen. O podríamos ir más lejos y decir que debes rendirte a ellos. Ahora lo repetiré de nuevo, que la autoridad no está obsoleta. Es el ministerio, les ha sido dado y delegado por Jesucristo y solo pueden ejercer esa autoridad según los preceptos y principios. Esto es importante, los principios de la palabra. Pero es una cuestión del quinto mandamiento. El quinto mandamiento, como dije antes, gobierna todas nuestras relaciones entre inferiores, superiores e iguales. En la iglesia, en la familia y en el Estado. Pero esto no es muy bien recibido en la iglesia de Jesucristo, especialmente en una era de autonomía creciente, porque lo que ves es que está afectando a las demás instituciones del mundo y se copia y se entra a la iglesia del Señor Jesús. Pero es triste decir que hay muchos en la iglesia que fueron padres y conocen el quinto mandamiento y cómo se aplica a sus familias, los cuales cuando entran a la iglesia se comportan como niños rebeldes. De hecho, si sus hijos se comportarían en el hogar de la manera que se comportan en la iglesia, les daría un ataque.
Algunos son orgullosos. Algunos son simplemente tercos y de corazón duro. Algunos imaginan que son el hombre o la mujer policía en la iglesia y que su deber en la vida es ir por todas partes criticando y exigiendo que todo se haga como ellos quieren. Hay muchos de esos. Otros siempre sacando ventaja, de manera que si los ancianos hacen algo, tienden a criticar o hacer comentarios al respecto. El defecto de algunos es que rechazan o contradicen, o su actitud hacia la sumisión es evidentemente renuente. Es como que hay que forzarlos o obligarlos a someterse. Ahora, no necesito decir esto hoy. Eso no es lo que se ve aquí o lo que esté pasando a la vista. Cristo nombra el gobierno legítimo de su iglesia y, como dije esta mañana, negar esa autoridad legal es escupir en la cara del rey y cabeza de la iglesia. Lo he visto muchas veces y cuando lo veo, no me enoja. Me da miedo de muerte. Es algo aterrador. En realidad me pone triste. Yo no voy a empezar a decir cosas como, oh, no me escuchan lo que les estoy diciendo. Estoy pensando que están rechazando al rey. ¿Qué es lo que están haciendo? Están rechazando al rey. El rey que designa el cuidado pastoral para nuestro propio bien. Pero como en cualquier otra estructura, no llegas a definir qué tan bueno es esto. La palabra de Dios define eso. Que debes someterte a ellos. En quinto lugar, debes animarlos. Como ellos están llamados a predicarte, enseñarte y animarte, entonces estás llamado a corresponder a ello. Hay demasiados lugares en el Nuevo Testamento para mostrarte esto, pero ya hemos visto algunos de ellos, y como los creyentes están animando al apóstol de varias maneras, pero ¿cuáles son las formas en que puedes animar a tus pastores? Bueno, lo primero es confiando en Jesucristo, confianza en Jesucristo. El mayor estímulo que podrías darle a tus ancianos es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio. Pues ese es nuestro deseo supremo para cada uno de ustedes aquí. ¿Por qué Pablo quiere gastar y ser gastado? Bueno, es para la gloria de Dios en la conversión de los pecadores. Para aquellos quienes trabajan en la palabra y doctrina entre ustedes, están predicando para la gloria de Dios. Pero más que eso, están predicando para la gloria de Dios en relación al fruto espiritual. Trabajando para ver hombres salvarse. Recuerda cómo dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Te rogamos, te suplicamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Pues si los ángeles en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente, así también nosotros en la tierra cuando vemos lo mismo nos regocijamos. No estoy diciendo que simplemente creas en Jesús para animar a tu pastor. No. Que ese no sea tu motivo principal de creer en Jesús. Mas, sin embargo, es un motivo. Dios envía a los embajadores con la palabra de salvación y te llama a que los escuches. Tenemos esto en lugares donde Pablo dice, mira, cuando estoy delante de Dios, ustedes tesalonicenses, serán mi llanto y alegría. ¿Puedes sentir la fuerza de esto?
Serás mi alegría y mi llanto. Cuando predique la palabra de Dios, la recibiste en Tesalónica. ¿Recuerdas que te volviste al Dios vivo? Te apartaste de los ídolos para servir al Dios vivo. ¿Recuerdas esos días? Oh, qué gozo fue predicarte. Qué alegría fue verte respondiendo en fe. Cuando yo pienso en el cielo, pienso en ti. Como la manera que lo expresó Samuel Rutherford, que si un alma en Adworth encontrara la diestra de Dios, su cielo, serían 2 cielos en la tierra de Manuel. Anímalos confiando en Cristo. En segundo lugar, en obedecer a Cristo. Habiendo recibido al Señor Jesucristo, camina en Cristo. Escucha la instrucción de la palabra y siendo oidor, no solamente oidor, sino hacedor de ella. Amigos, tus ministros y ancianos realmente tienen deseos muy simples. Deseos muy simples, como los del apóstol Juan. Juan, si le preguntábamos, Juan, ¿qué es lo que te hace más feliz? Oh, él dice, cuando mis hijos caminan en la verdad. Tú como padres debes de saber esto, ¿no? ¿Sabes lo que te hace feliz? Cuando ves a tus hijos respondiendo a la palabra de Dios, cuando vienen y piden perdón por cosas, cuando confiesan sus pecados. Vuestros corazones se llenan con eso. Juan dice que eso es todo. Eso es lo que le hace más feliz cuando mis hijos caminan en la verdad. O Pablo otra vez en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y hasta el 9. Pero volviendo Timoteo de vosotros a nosotros y trayéndonos buenas nuevas de vuestra fe y amor, que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, recibimos de vosotros consolación en toda nuestra necesidad y aflicción por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. No pases por alto estos pasajes y escrituras. ¿Puedes ver la dinámica de relación que prevalece aquí? ¿Cómo se relacionan los ancianos y los miembros entre sí? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y sigue, lo escuchan, la palabra de Dios, ellos lo hacían. Lo contrario, como fue en Gálatas, lee la epístola de Gálatas, él dice, no sé qué pensar de ustedes, no sé qué está pasando. ¿Quién os ha fascinado o qué necios son, Gálatas? Que cuando empezaste en la gracia te volviste a las obras. Ve y camina con Jeremías y llora con él. ¿Qué había detrás de tantas lágrimas de Jeremías? Era el corazón incorregible del pueblo al cual le predicó. En tercer lugar, servir a Cristo. Su tarea no es servir solo a Cristo, sino ministrar y equipar a la iglesia para el servicio. Así que, ligado con la obediencia en esta idea de servir a la iglesia, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 4 de Efesios. Pero mi tarea como ministro es ministrarles a ustedes para que ustedes a la vez puedan ministrarse unos a otros. Servirte para que estés preparado para servir a los unos y a los otros. Qué alegría es ver miembros que realmente tienen espíritu de servicio, que tienen los ojos abiertos y ven las cosas que hay que hacer, que no se sientan a quejarse de todas las cosas que no se están haciendo. Y ellos mismos nunca levantan un dedo para hacer algo. No, ellos observan y sienten la carga de servir. Quieren participar dentro de la iglesia y afuera de la iglesia.
Había demasiados cristianos pasivos que eran solo cristianos de reunión. Ellos los cuales vienen a las reuniones y ya, eso es todo. Bueno, esa no es la imagen del cristianismo del Nuevo Testamento. Es dinámico. Hay todo tipo de relaciones que se están construyendo y cada uno de ellos está impulsando un servicio cristiano más profundo en la iglesia. Confiar en Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo, buscar a Cristo. Pablo no se detiene y le pide a la iglesia que ore por él. Él escribe a los tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 25. Finalmente, hermanos, orad por nosotros. Él en ese momento está en Corinto y las cosas en Corinto están difíciles. Y él está pensando, sí, aún recuerdo lo que pasó en Tesalónica. La palabra venía acompañada con el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan estos tesalonicenses? Les pregunta. Quiero que oren para que la palabra corra libremente y sea glorificada en Corinto, así como lo fue entre ustedes. Oren por nosotros. Efesios capítulo 6, al final de la carta, habiendo orado él mismo por ellos en 2 ocasiones, ahora regresa al capítulo 6, verso 19 y verso 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Gracias por orar por el ministerio de la palabra. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en la oración en sus casas. Sé que se reúnen también en las mañanas en el día del Señor y oran por el ministerio de la palabra. Que Dios venga y capacite al predicador y al oyente. Eso es algo alentador. 2 de Corintios capítulo 1, Pablo ve que todo su éxito depende de las oraciones del pueblo de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, versos 10 y 11, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oren por nosotros. Hermanos, deben verse a ustedes como si fueran Aarón y Hur levantando las manos de Moisés. No solo es el trabajo de los ancianos y los ministros en la congregación, es el trabajo conjunto de toda la congregación, y tus ancianos dependen de tu ministerio laboral, servicio y de oraciones para su propio ánimo y la fortaleza continua de la iglesia. Entonces aquí tienes otro deber de la membresía. ¿Cómo relacionarte con el liderazgo? Conocerlos, estimarlos, amarlos, someterse a ellos y animarlos en el Señor. Pongámonos de pie en oración.